aquí estamos, y en este país que pasa de todo, hoy ocurrió un milagro. Ya sé, soltaron a Ledesma. No, chicos, que está tú Porque aquí. a Leopoldo no lo estás tú pregunto. aquí, estás tú Ah, aquí. yo que vine, sí, claro. Sí, pues la Hoy es gente me especial, pregunta. un día muy especial, no puede faltar, es el día del natalicio del prócer Francisco Edgardo Bautista, que nació a la orilla del río Guaire un 26 de febrero del año 1934. 25 de febrero. 25, perdón, de 1934. O sea, cumple como 100 años. 34. No, 57. Yo cumplo hoy 58 años, pero me veo Además que hay que lindo. ayudarlo porque hoy está triste, porque Belleza está en Miami, buscando dolaritos para poder mantenerlo. ¿Tú eres amigo o enemigo? ¿Eres amigo o enemigo? Oye, con gente como tú, aunque quiero decir una cosa, el otro milagro es que por primera vez en la vida, no, mentira, nosotros todavía coincidimos, pero en las primarias aquellas de la elección no estuvimos en desacuerdo. Pero ahora Roland está y yo estamos de acuerdo en el análisis, en la perspectiva. En las tesis políticas. En las tesis políticas. Del momento, y para sí. reafirmarla, hemos traído a un amigo, a Carlos Hermoso, que dice que me conoce desde que yo era así chiquitico. Y él es secretario junto de Bandera Roja para hablar de todos estos temas, porque además Carlos Un le mete economista la de lo economía, bueno. de lo bueno. Por cierto, pero antes, Kiko, tenemos que hacer las reflexiones naturales. Oye, lo que ocurrió ayer, terrible, con este estudiante en San Cristóbal, 14 años, y las imágenes que han dado la vuelta al mundo, el hermano con la sangre fresca, el hermano en el pecho, arrodillado allí frente a los pelotones de la Guardia Nacional. La verdad que este país, hermanos, estén donde estén, aquí, allá, no nos merecemos esto en ningún sentido. Esta es una locura, esto es una cosa que, de verdad que, wow. Mira, Carreño, porque yo puse en mi Twitter que eso que ocurrió es el resultado del juego, de la confrontación y de la violencia que juegan quienes nos dirigen. Porque, Así es. una vez más, todo esto con Ledesma, esa resolución que sacaron de que los militares podían disparar para reprimir a las manifestaciones, armas de alto calibre, todo eso, el clima político. Bueno, ahí está, eso es lo que ocurre. Yo espero que castiguen a los culpables hasta la última consecuencia y que haya una rectificación. Yo sé que en términos económicos, del discurso no lo va a haber, pero por lo menos, chicos, en términos de la convivencia, del respeto que se merecen los venenos. ¿Es verdad que yo soy un iluso, Carlos? Sí, eres un iluso, indiscutiblemente. Pero hay que detener, chicos, este clima de incertidumbre que hay en el país. ¿Qué política es la conveniente frente a este escenario que estamos viendo? ¿Cuál es la estrategia? ¿Cuál es el juego? ¿Cómo saldrías tú si tú fueras Pontechú o qué sé yo, Ramos Alú, Borges, uno de estos? ¿Cuál sería la salida del juego este? Bueno, lo que pasa es que antes de definir cuál es la salida del juego tenemos que ubicar cuál es la situación de Venezuela. Yo creo que uno de los problemas que existe actualmente es que la oposición no termina de entender, en general la oposición, yo creo que el gobierno en eso está más claro, la magnitud de esta crisis. Esta es una crisis que no tiene precedente. Esta es una crisis bueno, el año 40-45, en ese quinquenio, en ese lustro, evidentemente que hubo una situación difícil en la economía venezolana, pero una crisis como esta no tiene ningún precedente. Esta crisis es muchísimo mayor que ese periodo del 40-45. Esta es una crisis esto no es una crisis cíclica, esto no es una crisis de sobreproducción, esta es una crisis como resultado de un proceso erosivo de la economía venezolana. Tenemos que comenzar por ahí porque eso es lo que va a determinar el nivel de confrontación que subyace en la sociedad venezolana y a partir de ahí definir una política. Por cierto que la Mesa de la Unidad, en enero del año 2013, coincidió, eso fue un acuerdo unánime, y más adelante, en el mes de marzo, si mal no recuerdo, se hicieron 2 reuniones consecutivas, coincidía en que nosotros marchábamos hacia una situación explosiva. No pensamos en ese momento que la situación iba a ser pero tan dramática. O sea, tú te pones a analizar los indicadores, o sea, ¿cuál va a ser la inflación este año? Va a rondar el 200%, tal vez más. ¿Cuál va a ser el nivel de escasez? Bueno, está por encima del 50% de un conjunto de rubros. ¿Cuál es la negociación que está haciendo el gobierno para equilibrar algunos desbalances que existen en la economía venezolana? Bueno, prácticamente entregándole la riqueza nacional a los chinos, o sea, a BRIC en general. Yo creo que eso tenemos que analizarlo. La situación económica es una crisis de grandes proporciones y que eso amerita una propuesta programática. Y
nunca la oposición hasta ahora ha tenido una propuesta programática que sea creíble, digerible y que realmente marque un rumbo, digamos, de progreso, de desarrollo y de bienestar para los venezolanos. Claro, Carlos, lo que pasa es que uno frente a eso no podría decir que es que la dinámica de la política y la fuerza que le insufló Hugo Chávez a la política venezolana hizo que todo el mundo tuviera todo el tiempo un tema electoral permanentemente que le diera poco tiempo de pensar el país posible, el país que uno quiere, el país de progreso, ese país donde la economía fluya, donde la democracia fluya de manera eficiente. Eso creo que es uno de los problemas. Pero ahora bien, en esta crisis económica, política, social, de valores, ¿cuál es la salida frente a esta situación? Ahí está planteado, por ejemplo, las parlamentarias. Pero hay unos, por ejemplo, en la oposición que hablan de no, que hay que firmar el tratado de transición, el acuerdo de la transición. Otros, que, por ejemplo, el alcalde de Lema pidiendo desde Ramo Verde que es la renuncia, lo que hay que pedirle a Maduro. Cosa que uno ve como mero observador diciendo, bueno, aquí hay tantos discursos en el lado opositor y no hay una vía que concilie a todos los venezolanos que vamos avanzando justamente para abrir un boquete por donde uno pueda colar esas aguas de desespero, de angustia, de desesperanza, para buscarle salidas a esa parte programática del país que queremos. Por supuesto, pero entonces lo primero que tenemos que ubicar es que ninguna forma de lucha tú puedes descuidar, mucho menos las parlamentarias, las electorales. Eso no se debe descuidar en ningún momento. Sin embargo, dada la magnitud de la crisis, ¿verdad? Que la salida, por cierto, no necesariamente la va a encontrar la oposición exclusivamente, la salida puede conseguir los mismos factores de poder dentro del gobierno. Así es. Vamos a ubicarnos que ahí la cosa se está moviendo y se está moviendo de una manera sumamente dura. Entonces, tú sin descuidar lo electoral, sin descuidar el problema parlamentario, evidentemente que tú tienes que levantar una plataforma de lucha y un plan de acción para el pueblo venezolano, porque la gente se está muriendo de hambre, el problema de la escasez, eso es verdad. Y eso es una cosa creada, producto de la destrucción del aparato productivo. Por eso es que no es cualquier crisis. Esta es una crisis general. Esta es una crisis de valores, esta es una crisis ética, esta es una crisis moral, económica. Antes que nada es una crisis tremendamente económica. Disculpa que te interrumpa y para que continúe. Es que tú consigues gente que durante años acompañó al proceso revolucionario y están desencantados, pero dicen, bueno, ¿y qué me están ofreciendo del otro lado? ¿Cuál es la vía del otro lado? Y hace falta justamente llenar esos espacios porque el guayabo que tienen es tan grande que, bueno, empiezan allí a recular, pero no consiguen allí un vocero, alguien que le diga, mira, es que la vía es esta y no te preocupes que la Venezuela es de todos realmente y que lo que hay aquí con unos dirigentes que se bailaron el presupuesto de la nación, los recursos en gente, eso es un punto que no tiene que ver contigo como ciudadano, por ejemplo. ¿No? Y la pérdida de soberanía nacional, que eso es una cosa que indiscutiblemente es mucho más profunda que en años anteriores. La dependencia de Venezuela y la pérdida de soberanía es muchísimo más grande hoy día que la que se alcanzó en el periodo del bipartidismo, de la llamada Cuarta República, como se quiera denominar. La faja petrolífera, el Orinoco está entregada a todas las transnacionales. No, y no solamente a la faja petrolífera, estamos negociando con China y con Rusia a cambio de coltan, oro, uranio, diamante, aparte de petróleo. Aparte de petróleo, que la inversión de los rusos va a ser por el orden de los 15.000 millones de dólares para elevar la producción para vendérselo a China, buena parte de lo cual va a ser para pago de deuda. Entonces, frente a una crisis general como la que tiene Venezuela, tú no descuidas lo electoral, no debes descuidar lo electoral, pero tienes que trabajar en función de una dirección política. Aquí hace falta una dirección política. Pero vamos a la dirección política. Fíjate, yo creo, lo he dicho muchas veces, que la diferencia entre el gobierno y la oposición es que ayer el gobierno tiene una dirección política estratégica que además cuenta con los rusos, los chinos, Chile, y los Brasil, recursos y las instituciones. Y además, como Venezuela es parte del juego, es clave, entonces llaman, dicen, mira, cuidado, cosas se meten, ¿no? En cambio, la oposición juega a dos tendencias, que a mí me parecen ambas deficientes, por no decir otra palabra. Una, a unos que creen que estamos en unas condiciones normales, entonces tienen unos asesores que le pagan para hacer campañas, entonces juegan con libritos, sí, con marketing político. Y hay otros que juegan sin aprender que el otro también juega. O sea, que ellos somos mayoría, somos los únicos, juegan en un discurso hacia sí mismos sin meterse en el complejo cuadro de la política. Digo esto porque metámonos allí. Fíjate, en un momento como el que está ocurriendo, con la detención de Ledesma, con el hecho, yo lo vengo diciendo, Maduro ha venido rebanando
al chavismo, a la dirección política chavista, ha venido quitándose los enemigos poco a poco. Primero los abrazó y ahora ahí le metió a Mario Silva Diosdado, otra vez, que fue el que lo denunció en el disco aquel que le dio al cubano, ¿no? Hay y de este lado está ahora Chemel, el sastre, diciendo que el gobierno va mal. Porque José Vicente advirtiéndole a Maduro, cuidado, investiga las cuentas suizas, y Chemel, que además, él es tan serio, pues, diciendo que Maduro... que sí, que la cosa está muy mal. Sí, que la cosa está mala. Entonces, hay un juego en el cual Maduro, por un lado, mete preso a Ledesma para radicalizar la oposición, y por otro lado está rebanando a su enemigo. Entonces, hay gente que ve a Maduro, no, se está caído, está jugando a la política. Te puede gustar a ti, ¿no? Aparte de que no es solamente Maduro, ¿cuál es la virtud, si se puede denominar así, del gobierno o del régimen, porque es más que un gobierno, que sus contradicciones las posponen? Se ponen de acuerdo para lo fundamental. Fíjate, que es lo fundamental, Carlos, mantenerse. Carlos, ellos agarran y tiran una devaluación de 4.000% y la disfrazan con un dólar a 12 bolívares, que no aparece ahorita por ningún lado, porque el dólar al cual estamos jugando no, es el de Samidi. ¿Cómo es? Simadi, que es a 170. 174. Imagínate, el otro lo pusieron ahí como, bueno, aquí está el dólar, para hacer una cosa gradual, como están haciendo lo de la gasolina, que tiene unas cuñas, no terminan de anunciarlo. Maduro lo hace todo con una lentitud, pero está jugando a la política. Entonces, frente a eso, el liderazgo opositor, eso que decía Roland, no parece tener una dirección política que le diga por aquí, vámonos para adelante. Vamos a derrotar. Antes de una transición, gánale, derrótalo. Y te la ponen bombita con la elección parlamentaria. Aun cuando tú puedes tener preparativos para una transición, porque tú no sabes cómo va, claro, cómo puede darse una situación. No, pero puedes tenerla. Eso no significa que sea lo central de la política. ¿Qué debe ser, a nuestro juicio, lo central de la política? El desarrollo de las luchas, ¿verdad? Paralelamente a lo cual, o mejor dicho, en función de lo cual, tú tienes que tener una dirección política que pueda jugar. Eso significa, ¿verdad?, que debemos ponernos de acuerdo en cuestiones fundamentales. ¿En qué cosa debemos ponernos de acuerdo? ¿Cómo superar la crisis en Venezuela? Eso tú no puedes hacerlo con libritos, ni del neoliberalismo, ni del keynesianismo. Aquí tú tienes que reconstruir este país. Tienes que reconstruir, incluso tienes que establecer nuevas relaciones internacionales. O sea, mientras nosotros estemos dependiendo de China, estamos muertos, porque los chinos lo que quieren es mercado, no que tú produzcas. Y mucho más en el caso venezolano, claro, que nosotros tenemos una renta para mantener, ¿verdad?, una demanda interna que adquiera a los chinos. Así y estamos consumiendo puro chino. ¿Qué mano de obra tienen ellos allá? A mí me gusta, y hay mano de obra aquí. ¿Cómo no la están trayendo para acá? Aquí hay alrededor, nada más en Fuerteventura, informaciones de los mismos chavistas, hay alrededor de 3.000 reos, o sea, prácticamente condiciones de esclavitud. Eso se llama trabajo despótico. ¿Y en el ferrocarril? En el ferrocarril, en la construcción de la vía esa que va de Cojedes a Anaco, etcétera. O sea, que es una situación de dependencia, de sojuzgamiento que es muy clara. Entonces tú tienes que hacer un gran acuerdo nacional. Ese es el imperialismo emergente en estos momentos y se está disputando la hegemonía con Estados Unidos. Se calcula que en los próximos 5 años los chinos van a invertir alrededor de 500.000 millones de dólares. O sea, eso es plata. Pues. Ahora, Carlos, y van a invertir en varios países, en varias ramas. Hablando de la hegemonía imperialista china, ¿qué opina de las jugadas últimas de Estados Unidos con relación a Cuba, la reunión con el CARICOM, hablándoles de las nuevas fuentes de energía, de la energía barata que ellos les pueden suplir y que no tienen que estar supeditadas a un apoyo político a una determinada región? ¿Qué opinas de esos movimientos? Fíjate tú, esa es una de las cosas que yo creo que tienen perpleja a la oposición y a los analistas económicos sobre todo. Estamos en un mundo diferente pues, al que existía hace apenas una década. Estamos en otro mundo. Pues. O sea, la deuda de Estados Unidos con China es una cosa que debe estar rondando los 2 billones de dólares. O sea, eso no es cualquier caso, cualquier cosa. Estamos hablando de alrededor de 8% del Producto Interno Bruto de Estados Unidos. Es una cosa monstruosa. Pues. Prácticamente los chinos mantienen la capacidad de demanda de Estados Unidos para que consuma productos chinos. Entonces, claro, Estados Unidos ha tenido que hacer concesiones. Y una de las grandes concesiones que hizo Estados Unidos, indiscutiblemente, que es Venezuela. Los últimos pasos que ha dado Estados Unidos en relación con América Latina, particularmente Venezuela, es reconquistar sus espacios. O sea, somos área en disputa. Somos área en disputa. Está bien, vas bien. Estás ubicando el conflicto en la economía, a nivel internacional, en la geopolítica, pero vamos a ubicarlo también en términos políticos. ¿Cómo hago yo para que todo ese descontento, toda esta crisis,
termine en cambio. Cuando regresemos aquí con Roland Carreño. Se puede poner peor esto, ¿no? Sí, esto se puede poner peor,